Hemos hablado en reiteradas oportunidades, creo que una vez, de osteoartritis, pero no nos hemos centrado, no le hemos dado seguimiento, le hemos abordado de manera ligera las opciones de tratamiento para la osteoartritis y hoy vamos a hablar del plasma rico en plaqueta como una opción de tratamiento. Diría yo que es una propuesta relativamente reciente, doctor. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Ahora se viene con la bata de doctor. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenos días para todos los amigos del canal. Sí, sobre osteoartritis podemos hablar horas, días y muchas veces. Permítame, doctor, que vamos a hacerle un pequeño cambio en su equipo de comunicación. Vamos a corregir el micrófono. Les decía que de la osteoartritis ya hemos hablado en reiteradas oportunidades y en esta pues vamos a centrarnos un poco en este tratamiento que diría también, no me va a dejar mentir el doctor, que es de las propuestas o de los tratamientos más comunes y de los que seguramente es menos invasivo. Doctor, ahora sí creo que estamos bien. Vamos a ver si funciona el micrófono. Disculpe y retomemos la idea, por favor. Sí, buenos días, sí. Bueno, estos son los dueños de la tecnología. De acuerdo. Decíamos que sobre osteoartritis podemos hablar muchísimo. Muchísimos programas, muchísimas horas. Hay congresos de la especialidad de ortopedia o de los reumatólogos que se dedican de manera entera a este programa. Hola, buenas. Una de las opciones terapéuticas en osteoartritis, Ok. que es el empleo de plasma rico en plaquetas. Vamos a explicar lo que es eso, Ahí vemos algunas imágenes ahorita para graficar cuando nos referimos a este procedimiento y explicar tal vez, doctor, de manera, nuestros televidentes lo conocen, pero explicar tal vez para después ir concretamente al tratamiento que es la osteoartritis. de nuestras articulaciones. Avanzando en la edad. De acuerdo. Pero también puede ocurrir por causas traumáticas, por causas infecciosas, por diversas causas que afecten nuestra articulación y destruyan la superficie articular. Entonces el término osteoartritis lo aplicamos más al daño por la edad y el término artrosis, que es igual, podemos ocuparlo indistintamente, pero nos referimos más cuando hay un daño por una agresión que entró a la rodilla, bacterias, infecciones, un trauma, fracturas, cualquiera de estos elementos. Pero entonces, en resumen, es el daño de nuestras superficies articulares. De acuerdo. Por la edad o por otras razones. Ahora, cuando hablamos del plasma rico en plaqueta, ¿qué dice la ciencia? ¿Está demostrado que funciona? ¿Qué tanto recupera la normalidad, por llamarle de alguna manera, la afectación? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque precisamente esta opción terapéutica es bastante controversial. Bastante controversial, ¿por qué? Porque sí hay evidencias del efecto positivo del empleo del plasma rico en plaquetas. Okay. Y vamos a explicar cómo empezó la historia de esto. Pero todavía está pendiente estudiar algunas cosas, específicamente en el empleo de especialidades y subespecialidades, como ortopedia, como neurocirugía. Ya todavía están pendientes algunos estudios. ¿Desde su experiencia? Pero también, ya le voy a contar mi experiencia, cómo no. Pero también desde el punto de vista del uso, como se ha popularizado mucho, de pronto nos encontramos que no todas las personas que lo aplican tienen los conocimientos o la experiencia suficiente para poderlo aplicar y esto desprestigia el procedimiento. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si yo hablara desde mi experiencia, ok,
Tendría que decirles que yo empecé a entrar en contacto con la temática de plasma rica en plaquetas hace aproximadamente unos 5 años. Ok. Aquí en Nicaragua esto se introdujo hace un poco más, tal vez hace unos 7, 8 años. Y muchos de los especialistas mirábamos esto con algunos ojos de recelo, teníamos que investigar un poco, estudiar un poco, algunos prepararnos un poco sobre este tema, ¿ya? Y encontramos que la aplicación en ortopedia es una aplicación altamente especializada. ¿Cómo empezó este tema del plasma rico en plaquetas? No es nuevo, empezó un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1955-56. Ok. Y empezó para tratar una enfermedad, ¿ya?, que es la disminución de las plaquetas en la sangre de algunos pacientes, ¿ya? Se llama trombocitopenia. Entonces, unos médicos pensaron, mira, hombre, si este paciente tiene disminuidas las plaquetas, puedo tomar solamente plaquetas de otros pacientes que se les pueda donar y aplicarlos. Y entonces empezaron a sacar, a centrifugar la sangre, eliminar lo que son glóbulos rojos, eliminar otros elementos y poner concentrados de plaquetas. Y el resultado fue muy bueno. Pero paralelamente estaban viendo que en los pacientes ocurrían otros fenómenos interesantes. Se controlaban procesos inflamatorios, ayudaba a controlar enfermedades autoinmunes y empezaron a investigar qué pasaba. Y vino un gran descubrimiento. Resulta que las plaquetas tienen una serie de corpúsculos donde hay factores de crecimiento y factores de reparación tisular. Y eso fue muy importante. Luego vino otro descubrimiento y era que se podía activar las plaquetas con un compuesto químico, ya como es el cloruro de calcio o el gluconato de calcio, y que las plaquetas pudieran lanzar estos corpúsculos que son normales en la plaqueta y que son nuestros antiinflamatorios naturales. De acuerdo. Cuando se descubrió esto, los primeros que empezaron a experimentar o a manejar casos fueron la parte de cirugía plástica. Paralelamente estaba el estudio de células madre, ¿ya?, que es otro tema que no lo queremos combinar en esto para no confundirnos. Y dentro de todo el área de lo que hoy se conoce como medicina regenerativa, que ocupando nuestros propios tejidos, apareció entonces la aplicación de este plasma rico en plaquetas en varias opciones. Uh-huh. Apenas en el año 2002 fueron las primeras experiencias con plasma rico en plaquetas en ortopedia y se utilizaban en altas concentraciones. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia personal? Es exitoso. Es exitoso si se hace con los protocolos internacionales para ortopedia, que no son iguales que para cosmetología, no son iguales que para dermatología. ¿Ves? Y uno de los elementos que ha vuelto controversial esto es que si no se aplican las concentraciones exactas y el procedimiento exacto cuando vamos a aplicarlo en articulaciones, probablemente el proceso fracase o sea poco exitoso. Uh-huh. De ahí que este es un tema muy serio que tiene que ser manejado por especialistas que sí conozcan de cómo se aplica este procedimiento. Y ahí va, doctor, porque en Nicaragua se ofrecen este tipo de tratamientos, sí, con personas que no tienen experiencia médica. Que no tienen relación con la especialidad de esto o que no conocen los requerimientos para proteger al paciente, para protegerlo de una infección o para protegerlo de cualquier complicación. Doctor, rapidito, ¿cuándo aplica y cuándo no aplica? Excelente pregunta. Primero yo tengo que averiguar si el paciente tiene sus plaquetas normales, porque si voy a aplicárselo a usted y usted anda sus plaquetas bajas, ¿qué voy a sacar? Nada. Primero. Segundo, que sea una osteoartritis que no sea grado 3 o 4, sino que esté entre grado 1 y 2 para que el procedimiento sea exitoso y que usted pueda, una vez que se hace el procedimiento, pasar sin dolor mucho tiempo.
planteamos que cuando es exitoso el paciente va a estar sin dolor por lo menos un año. De acuerdo. ¿Ya? Cuando se ha hecho rigurosamente bien. De acuerdo, doctor. Vamos a retomarlo, porque a mí me gustaría tal vez en otro momento, doctor, hablar de las células madre, porque yo creo que también es una opción. No vamos a entrar en detalle, no vamos a decir si funciona o no. Doctor, ¿cómo lo ubicamos, por favor? Sí, muy fácil. En la Policlínica Nicaragüense, en Bolonia, ahí estamos a la disposición de nuestros amigos, claro que sí. Muchas gracias. Ahí le voy a mandar a nuestra pacientita próximamente. Sí, ya estuvimos viendo el problema. Ya la estamos preparando emocionalmente para que se haga ese procedimiento. Gracias, doctor. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.